Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Aquí estamos para la gloria del Señor, para compartir lo que el Señor nos está hablando. Dios les bendiga. Bueno, yo quiero compartir un mensaje que el Señor me ha hablado a mi vida y quiero compartirlo con todos aquellos que escuchen este mensaje. Amén. Bueno, yo estaba meditando, amén, y en eso yo recibí una palabra del Señor, ¿verdad? Que es la que quiero compartir y yo puse, bueno, este tema le puse, el reino de los cielos está cerca de nosotros y en nosotros. El reino de los cielos está entre nosotros y en nosotros, hermanos. Tenemos que empezar nosotros a meditar en el Señor. Bueno, quiero compartir esto, que por esto el Señor me dio esta palabra por causa de este pensamiento. Quiero compartirlo para la gloria del Señor. Voy a leer lo que el Señor me dio en ese día, en ese momento. Dice: vino a mí una palabra de Dios a mí diciéndome que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Amén. Muchos entran y miran un poco, pero después ya no entran porque solo entran mirando un poco lo que el Señor les enseña del reino de los cielos. Y solo los esforzados, los que están trabajando para el reino de los cielos, mirarán el reino del Señor. Entonces, lo que yo quería compartirles aquí, hermanos, es que muchas veces nosotros, ¿verdad? Venimos al Señor, venimos miramos tantas cosas, ¿verdad? Más cuando hemos nacido de nuevo, miramos tantas cosas que el Señor nos muestra, ¿verdad? A muchos de nosotros miramos visiones, sueños, miramos tantas cosas, ¿verdad? A su palabra se nos revela, ¿verdad? Se nos revela el Señor por medio de su palabra, discernimos, miramos, percibimos, pero después, ¿qué pasa, verdad? Cuando ya no, ese es el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos es cuando nosotros estamos como entrando a mirar espiritualmente, nuestro espíritu y nuestra alma están como entrando a mirar las cosas que hay allá arriba, ¿verdad? Se nos muestra como dice la palabra miramos y apercibimos, pero aún no es todo lo que hemos de mirar, porque hay más, ¿verdad? Pero nos muestran y nos enseñan un poco del reino del Señor, ¿verdad? Y y yo quería compartirles esta palabra que el Señor me daba a mi corazón, porque de aquí se me vino la palabra del Señor, ¿verdad? Que me está hablando, y sé que a muchos les va a hablar, porque Dios nos habla a todos, a su iglesia. La iglesia no nada más es una, no nada más es un miembro, no nada más soy yo, no nada más es aquel hermano o hermana. La iglesia somos un cuerpo que forman muchos parte de este cuerpo, ¿verdad? Y entre ellos yo soy una de ellos, y entre ellos usted y yo, usted y el hermano y la hermana son uno de ellos. No es solamente usted. Amén. No es solamente usted, o no soy solamente yo la novia de Cristo, los que van a ser parte de la cena del Señor, ¿verdad? O los que no, somos todos los que hemos nacido en el Señor de nuevo, vamos a ser parte de lo que el Señor nos está hablando. Bueno, yo quiero compartir esto y quiero hacer una oración para dirigirme a la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, que no sea yo la que hable, sino sea tu Santo Espíritu por medio de tu palabra, y que sea Espíritu Santo el que nos dirija, porque Él nos dirige
como dice en tu palabra, a toda verdad y a toda justicia. Queremos conocer más de la verdad de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, hermanos, yo quería compartir esto y quiero empezar en Mateo 4:17. Para la gloria del Señor, y la honra y la gloria sean para el Señor. Amén. Así dice la palabra del Señor. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Dice la palabra del Señor que Él es el pan que bajó del cielo, ¿verdad? Y el que comiere su carne y bebiere su sangre, ¿verdad? Ese tendrá la vida eterna. Escudriñar la palabra, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna, así también dice la palabra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí, hermanos? Que para mirar y ser parte del reino de los cielos que se ha acercado a nuestras vidas, que es el evangelio del Señor, ¿verdad? Que es su palabra. Tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Tenemos que ser hombres y mujeres arrepentidos y arrepentidas de corazón. Amén. El reino de los cielos está cerca, el reino de los cielos está cerca de nosotros y el reino de los cielos está en nosotros, ¿verdad? Pero lo que yo quería compartir, que yo entendí por lo que el Señor me hablaba, es que muchos van a entrar y van a mirar y van a percibir y van a discernir y van a saborear, amén, pero solamente eso, y después ya no van a sentir, no van a ver más que la entrada. Después los van a sacar del reino de los cielos. ¿Por qué digo eso? Porque ahorita vamos a compartir más versículos. Por lo mientras sabemos que el reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas. Amén, hermanos, que es Jesucristo, que es la palabra del Señor, que es el Señor, el Espíritu Santo. Amén. No apartes de mí tu Santo Espíritu, así decía el salmista David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser apartado de usted y de mí, ¿verdad? Por muchas razones que también lo dice la palabra. Una de ellas es la amargura, ¿verdad? Y el enojo y gritarnos unos a los otros, andar en envidias y en celos. Esa es una de esas cosas que nos apartan, que el Espíritu Santo se apartará de nosotros, ¿verdad? Bueno, pero el Señor es misericordioso y Él nos perdona porque tenemos un abogado. Bueno, también en Marcos 1:15 habla de que creer en la palabra, ¿verdad? Para entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, dice. Entonces dice, creer en la palabra. Debemos creer en la palabra del Señor. ¿Cuántas veces en nuestra vida, muchas veces, la fe mengua, ¿verdad? La fe baja, pero el Señor dice que la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe trae esperanza. Y cuando eso va menguando, va terminando, va muriendo, ¿verdad? Porque la fe, por lo que dice en Gálatas 5:22, es un fruto que tiene que ser sembrado y crecer y también ser cuidado, ¿verdad? Para que dé frutos a su tiempo y ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que tener fe y esperanza y creer, ¿verdad? En la palabra del Señor, ¿verdad? Y también dice la palabra del Señor que escudriñemos la palabra, ¿verdad? Porque en ella está la vida eterna. Y dice que no tan solo de oír, sino hacedores de la palabra. Tantas cosas que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y también dice la palabra del Señor que el que escucha la palabra del Señor, ¿verdad? La fe crece más, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. Pero vamos a seguir con el tema que quiere decir, soy el templo del Señor. Vamos a 2 Corintios 6:16. Ahí nos habla de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién está viviendo en nosotros? El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, ¿verdad?
Entonces, quiere decir que el reino de los cielos está dentro de mí, está dentro de usted. Jesucristo está naciendo dentro de mí, ¿verdad? Entonces, somos el templo de Dios y Dios habita entre nosotros. Dios vive entre nosotros, aquí lo dice. Dios mora entre su pueblo, ¿verdad? Entonces Él nos mira, Él nos escucha, Él nos habla, ¿verdad? Él, ¿qué más? Él está entre nosotros, ¿verdad? Y Él está dentro de nosotros, ¿verdad? Porque una cosa es que esté entre nosotros, camina entre nosotros, anda entre nosotros, pero otra cosa es que viva dentro de nosotros. Esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, el Señor debe vivir dentro de nosotros como templo. Amén. Entonces el reino así se ha acercado a nosotros. Pero porque hay palabra que dice que nosotros entraremos. Bueno, vamos a seguir leyendo para entender que vamos a entrar, pero que nos van a sacar de allí. Amén. Hay que profetizar que vamos a entrar, pero no vamos a salir de allí. Amén. Entonces somos el pueblo del Señor. En Efesios 2:6 dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales. Ahorita voy a explicar al último qué es lo que quiero decir por el mensaje que el Señor me hablaba. Entonces, dice, estamos sentados en el cielo junto a nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu, hermanos. Amén. Es un ejemplo que voy a poner como un celular, ¿verdad? Yo quiero hablar con alguien y agarro el celular, agarro el teléfono y me comunico, ¿verdad? Es lo mismo con el Señor, ¿verdad? Estamos sentados en lugares celestiales junto al Señor. Entonces, cualquier cosa que nosotros le digamos o platiquemos o le pidamos, el Señor nos va a escuchar, pero Él nos va a contestar conforme a su voluntad, ¿verdad? También hay que entender eso. Entonces, estamos entrando al reino de los cielos. Hermanos, estamos entrando y hemos entrado al reino de los cielos. Tenemos que creer eso, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos en el reino de los cielos, ¿verdad? Junto al Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice la palabra. Una pregunta, ¿permaneceremos o nos sacarán? Esa es mi pregunta. Eso era lo que yo me preguntaba, era lo que el Señor me contestaba y es lo que yo quiero compartir, ¿verdad? Ya estoy sentada en lugares celestiales. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice el Señor, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Ya tengo mi corona. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, ¿verdad? También en Apocalipsis que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, 1:6, Apocalipsis 1:6, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ya soy una reina, ¿verdad? El Señor es una sacerdota, un sacerdote, ¿verdad? Porque el Señor nos usa para ministrar su palabra. Entonces, pero la pregunta es, ¿permaneceremos ahí? ¿Estaremos allí? Amén. Entonces, soy templo ya del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de mí. Amén. Y el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, ¿verdad? Porque hemos visto la gloria del Señor. Tan solo con usted cuando nace de nuevo, usted mira mucho la gloria del Señor. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos que darle la gloria, la honra al que vive para siempre, ¿verdad? Gloria al que vive para siempre. Gloria a Dios, ¿verdad? Si usted ya ha visto mucho la gloria de Dios o si hemos visto la gloria del Señor porque solo por su misericordia, no por nuestras obras, sino por su misericordia, porque no somos más que siervos inútiles porque somos del Señor. Así dice la palabra del Señor. Amén. Y así es. Entonces, mi pregunta es la pregunta, ¿permaneceremos en el reino de los cielos o nos sacarán? Espiritualmente y también literalmente. Mire, voy a explicar espiritualmente. En Mateo 7:22 al 23. Amén. Dice la palabra, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos esto en tu nombre, hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dijo el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, al abismo de fuego, no los conozco. Amén. Entonces hacían muchas cosas para el Señor. Así podemos estar haciendo muchas cosas para el Señor. Amén. Pero con qué hay en nuestro corazón, ¿verdad?
Entonces dice aquí, muchos estarán probando el reino, con entrando al reino, pero los van a sacar, ¿verdad? Eran profetas, profetizaban, hablaban del Señor, predicaban, traían almas a la iglesia, muchas cosas, pero sus hechos eran malos. Por lo que dice aquí, bueno, ellos no, dice el Señor, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve en la cárcel, no me fuiste a visitar, muchas cosas, ¿verdad? Estuve enfermo, no fuiste a visitarme. Entonces, el Señor era eso, sus obras eran contra esas cosas, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos que empezar a trabajar, ¿verdad? Como hijos del Señor, hijas del Señor, a tratar a los niños, a los pequeños, ¿verdad? O los ancianos hacia nosotros, porque somos pequeños en el Señor, ¿verdad? Entonces, inmaduros, ¿verdad? Entonces, nos tienen que ayudar, ¿verdad? Porque el Señor eso nos lo va a demandar o se lo va a demandar, ¿verdad? A ellos, a los ancianos o a nosotros los que vamos para allá, ¿verdad? Entonces, debemos ayudar al débil, debemos ayudar al enfermo, debemos ayudar al hambriento. Hacer esto o nos sacarán del reino de los cielos. Nos van a sacar sin nosotros cuando vayamos allá, Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos lo otro, hicimos aquello, pero Él les dijo no, porque no lo hacían con amor, lo hacían tal vez por obligación o por cumplir con el Señor, pero ya no estaba eso en sus corazones. Una cosa es eso y otra cosa es la otra. Entonces, en Mateo 8, 11 al 12, dice, a muchos hijos del reino los sacarán, y no verán a Abraham, Isaac y Jacob, y no estarán en el reino. ¿Por qué? Amén. Entonces, mire lo que dice aquí, ¿verdad? Y muchos de los hijos del reino no se podrán sentar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Mire, van a mirar a Abraham, Isaac y Jacob, van a mirar las mesas puestas, las sillas puestas, las cenas puestas, pero no van a poder entrar a sentarse, a cenar, a comer o a casarse, ¿verdad? O a ser invitados, no van a poder entrar. Esto es literalmente en el reino de los cielos, cuando resucitemos o seamos arrebatados con el Señor, pero ¿verdad? Pero también ahora en el espíritu, muchos de los que estamos en la iglesia, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, dice, cuidar esta salvación, porque nos han dado una salvación tan grande, pero la tenemos que cuidar, ¿verdad? ¿Cómo? Manteniéndola en el Señor, ¿verdad? Siendo obedientes, ¿verdad? A la palabra del Señor, ¿verdad? Ayudar al pobre, al necesitado, al débil, al que necesita una palabra, al que necesita amor, ¿verdad? Y si a nosotros nos faltan esas cosas, es porque estamos inmaduros y porque somos niños y necesitamos más crecimiento, ¿verdad? Entonces nos tienen que ayudar nuestras nodrizas, los ancianos nos tienen que ayudar a nosotros, ¿verdad? Porque tanto ellos como nosotros estamos buscando el reino de los cielos, entrar al reino de los cielos, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces, en Mateo, para terminar, Mateo 22, 11 al 14, dice la palabra del Señor que entró uno a la fiesta de bodas, ¿verdad? A ser invitado, pero dice que le dijo el Señor, le dijo que por qué no estaba vestido de bodas. Muchos van a entrar, ay, la fiesta, las bodas, la novia, los invitados, ¿verdad? Los adornos, la fiesta que se va a hacer, pero los van a mirar que no estaba vestido de bodas, ¿verdad? Y le van a decir, ¿qué haces aquí? No estás vestido de bodas. ¿Quién te invitó? ¿Verdad? Y va a salir avergonzado. Porque, ¿por qué? Porque no está vestido de bodas y no estaba preparando, no se preparó para las bodas, ¿verdad? Y tampoco estaba vestido de novia. Entonces, hermanos, tenemos que prepararnos o para vestirse de novia o para vestirse de invitado de las bodas, hermanos, para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuáles son nuestras vestiduras? Esa enseñanza ya la había enseñado anteriormente en otra enseñanza, en otra de las enseñanzas que están ahí del Señor. Amén.
Entonces, esto pasará en el reino de los cielos. Allá arriba, espiritualmente, literalmente, pasará en el reino de los cielos espiritualmente, pero en lo literal, en vivo, pues. Pasará, esto sucederá, que muchos van a entrar y van a mirar, pero los van a sacar, ¿verdad? Por las razones que ya dijimos, tuve hambre, no me diste de comer. Aquí en la tierra no eran mansos y humildes, no eran mansos y humildes de corazón, ¿verdad? Como el Señor, y no buscaban la gloria del hombre, no la del Señor. Muchas cosas le habla la palabra sobre esto y no ayudaban al pobre, al necesitado, al menesteroso, ¿verdad? Y espiritualmente en cada uno de nosotros, en los fríos y en los tibios, ¿verdad? Porque en los fríos y en los tibios, ¿por qué va a pasar? Porque si usted se enfría o se entibia, ¿verdad? Y usted sirve al Señor, ¿verdad? Ama al Señor, anda al Señor, ¿verdad? Pero se enfría y se entibia y se va del Señor, se aleja de los caminos del Señor, ya no quiere nada con el Señor, no lee la palabra ni la comparte, nada. Entonces usted se ha entibiado o se ha enfriado, entonces la van a sacar del reino de los cielos, porque dice que estamos sentados en lugares celestiales ahorita en este momento, aquí terrenalmente estamos en el espíritu, sentados en lugares celestiales con el Señor. Porque si no es por el Espíritu, no podemos hablar esta palabra, no podemos explicar, no podemos hacer nada, no podemos hacer cosas para el Señor, no podemos evangelizar, no podemos dar una profecía si no es por el Espíritu, ¿verdad? Entonces muchos ya no hacen eso, lo hacían, evangelizaban, enseñaban, predicaban, eran pastores o eran profetas o eran evangelistas o eran maestros o iban a la iglesia, servían al Señor en el altar, alguna razón, pero se enfriaron o se entibiaron, se fueron al mundo otra vez y cosas así. Entonces se salieron del reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos siempre está aquí, siempre está entre nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios, nosotros somos los que nos alejamos del reino de los cielos, ¿verdad? Unos vienen, otros se van, pero lo importante es permanecer hasta el fin. Dice, el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Amén. Que nadie tome tu corona, dice la palabra del Señor, y dice el Señor, que nadie, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces, esto se trata de permanecer, ya sea para ir a dormir o ya sea para irnos, para ser arrebatados o para alguna forma irnos con el Señor, estar allá con el Señor, permanecer hasta el fin. Esa es nuestra lucha de cada día y de cada día, de cada año, de cada mes, de cada semana. Esa es nuestra lucha, hermanos y hermanas. Eso es lo que me hablaba el Señor, amén, y es lo que yo quiero compartir con todos ustedes, los que escuchan este mensaje que es del Señor, amén, que no nos alejemos del Señor, que sigamos adelante, que permanezcamos, pase lo que pase con nuestra familia, pase lo que pase con nuestros hijos, pase lo que pase con nuestro hogar, pase lo que pase en nuestro matrimonio, pase lo que pase en la iglesia, pase lo que pase con los hermanos, con las hermanas, en el servicio, lo que sea, pase lo que pase, hermanos, permanezcamos en el Señor, amándolo, buscándolo, porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y también amarás a tus enemigos, ¿verdad? Entonces tenemos que permanecer en el Señor. En veces, ¿verdad? El mal, el enemigo, que el Señor lo reprenda, no quiere atacar y para sacarnos de las cosas del Señor, ¿verdad? Pero ahí está nuestra lucha, ¿verdad? De la que decía Pablo y todos los siervos del Señor, ¿verdad? Permanecer hasta el fin. He ganado la buena batalla, he ganado la batalla, amén. Entonces tenemos que perseverar, amén, y defendernos con la armadura del Señor.
Esto es lo que yo quería compartirles, hermanos, lo que el Señor me estaba hablando y lo que yo quiero compartirles para la gloria del Señor, que no seamos uno de esos que están aquí en la palabra del Señor, que solo el Señor sabe, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser? No, 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 seamos uno de ellos o uno de ellas que le van a decir: apartaos de mí, no te conozco, hacedor de maldad. O que le diga: ¿quién eres tú? No estás vestido de bodas, sáquenlo afuera, ¿verdad? Entonces tenemos que permanecer, pase lo que pase. Amén. Entonces oremos para que nos dé fuerzas la oración y sigamos adelante y sigámonos llenando de la presencia del Señor. Amén. Dios me los bendiga. Dios los guarde y muchas gracias por escuchar la palabra del Señor. Amén.